Bien, mi gente, espero que estén excelente. Les saluda su amigo Curly Barber Show y hoy tenemos la siguiente comparativa: Kemei 90-4 VGR 880C, dos equipos de motor rotativo sin escobillas. Por acá tenemos una diferencia que es lo que vamos a estar viendo ahora en esta comparativa. Así que vamos a proceder con el video. Vamos a iniciar esta comparativa hablando de lo que es el precio, porque al final es uno de los factores que nos ayuda a decidir entre un equipo u otro. Depende de nuestros presupuestos. En el Kemei 90-4 es un equipo más barato que está rondando entre los 30 a 50 dólares dependiendo del vendedor y de las ofertas. Y en el 880C puede estar variando entre los 60 hasta los 100 dólares, también dependiendo de ofertas y de dónde podemos adquirir estos productos. Así que tenemos aquí un equipo más económico en el 90-4 de Kemei. Vamos ahora a pasar a hablar uno de los puntos más importantes de un equipo de cortar cabello y es su motor. ¿Ok? En el Kemei 90-4 tenemos un motor rotativo sin escobillas de 7.500 revoluciones por minuto, aunque el fabricante nos decía que eran 11.500, pues no, 7.500 revoluciones por minuto, que en realidad es un motor bastante potente, un motor silencioso, pero con una potencia muy buena para un equipo económico, porque en realidad este es un equipo económico, pero 7.500 revoluciones por minuto, motor rotativo sin escobilla, es un motor muy bueno, es uno de los puntos que yo he mencionado más importante en esta máquina. El motor es brutal. Acá pues 7.200 revoluciones por minuto, motor sin escobilla también rotativo, pero su rotor es externo, es un motor diferente, un motor innovador que nos brinda un sonido distinto, un sonido más bajo. De por sí ya el 90-4 era silencioso, pero este es una delicia, de los equipos más silenciosos y del sonido más relajante que podemos escuchar en una máquina. A nivel de potencia, yo les soy sincero, el 90-4 tiene más torque que el 880C. Eso sí, a la práctica ambos equipos cortan bastante bien, nos sirven para desvanecer, nos sirven para quitar peso y ninguno de los dos se despeina. Pero eso sí, el 90-4 cuando corta, corta como mantequilla, porque ese motor tiene un excelente torque y una muy buena velocidad, que son las 7.500 revoluciones por minuto. Si yo prefiero un motor a otro, depende de qué estoy buscando. Si quiero más potencia, el Kemei. Si quiero un sonido más suave, un sonido más estable, pues definitivamente el BGR 880C es una mejor opción. Ambos motores cumplen con sus funciones, cortan cabello, no se atascan ni nada, pero aquí tenemos más potencia. Hablando un poco del sistema de palanca, en ambos equipos tenemos 4 clips, 5 posiciones. Aquí tenemos un sistema bastante bueno, solo que el sistema de palanca está incorporado en el carrito, como vemos aquí en este hierro. Y acá pues tenemos prácticamente el sistema de siempre, solo que está adaptado aquí con estos agujeros en el housing de plástico y tenemos este sistema de clip. El sonido es diferente, aquí se escucha un poquito más fuerte, eso sí, a nivel de apertura, el 880C tiene esta apertura, pero el 90-4 tiene la siguiente apertura. A nivel de apertura, el 90-4 gana. La verdad, para hacer una máquina económica, tiene una muy buena apertura y los clics, como ven aquí, son bastante precisos, funcionan muy, pero muy bien esos clips. Vamos a aprovechar para hablar un poco de la cuchilla. En ambos equipos tenemos cuchilla Vapor, cuchilla fusión con revestimiento DLC para reducir el recalentamiento. En el 880C tenemos una cuchilla de corte de cerámica, una cuchilla bastante afilada. Y acá en la 90-4 pues tenemos una cuchilla de metal con unos dientes un poco largos. Si yo quisiera decir mi experiencia al momento de realizar un desvanecido, pues ninguna de las dos máquinas tienen las mejores cuchillas para desvanecer, pero eso sí, trabajan bastante bien. Puedes realizar tu desvanecido sin ningún tipo de problema, pero ambos tipos de cuchillas son más para quitar peso, ¿ok? Pero definitivamente para quitar peso la 90-4 es una mejor opción que esta. Ambas cuchillas, como ven aquí, son bastante planas, con unos dientes bastante delgados en su cuchilla estática. Eso sí, en la 90-4 podemos tener un mejor ajuste a cero gap que en la 880C.
Ahora hablemos un poco de su ergonomía. Como vemos aquí, ambos equipos son bastante pequeños, son bastante compactos, aunque el 90-4 es cómodo. Como vemos aquí, es un poco más gordito que el 880C, y el 880C tiene esa curva que es como un arco, que es uno de los equipos más ergonómicos que yo he probado. Es plástico, acá también tenemos plástico, pero eso sí, esto es plástico barato en el 90-4 porque es una máquina barata, pero ya este es un plástico de muy buena calidad, de una máquina de altos estándares. Aunque es plástica, la verdad es un muy buen material. Vemos aquí una pintura muy bonita a nivel de diseño, y acá pues no tanto. Acá tenemos pues prácticamente todo más económico. Pero en ergonomía ambos equipos son cómodos, pero yo prefiero la ergonomía de la 880C, y en materiales de construcción definitivamente la 880C también gana. Obviamente esa diferencia también la vemos en el precio, pero tomemos eso en consideración. Otra diferencia que podemos encontrar es en el tipo de encendido. En el 880C encendemos a través de este botón, que al momento de pulsarlo se ilumina este LED en color blanco, muy bonito, muy bonito. Y en el 90-4 tenemos el switch de toda la vida, que tenemos ese sonido al momento de encender y apagar. Opciones de carga. En el 880C tenemos a través de pines y su conector de fabricante, y en el 90-4 tenemos a través de pines y también nos brinda la opción de carga por USB. En el 90-4 tenemos una pantalla indicadora de porcentaje de batería, algo que no tenemos acá. Ambos equipos vienen con su estación de carga. A nivel de autonomía, acá según el fabricante 150 minutos de uso continuo, que vienen siendo 2 horas y media, y acá según el fabricante también 150 minutos. Pero yo he probado esta máquina y esta máquina me ha dado mucho más batería. Yo creo que esta máquina está rondando entre las 3 horas y media y 4 horas de batería. Es una autonomía muy superior a la que nos dice el fabricante. La verdad sorprende la autonomía de esta 90-4, y hablando de autonomía, pues la 90-4 tiene mejor autonomía. Bien, mi gente, vamos a realizar ahora las conclusiones. Es evidente que el 880C es un equipo superior en algunas cosas, porque obviamente es un equipo de más valor, es más caro. Prácticamente puede llegar a duplicar el precio del 90-4, y por eso hago esta comparativa, porque a veces ustedes preguntan en los comentarios, ¿ok? Así que no piensen que la comparativa es absurda, porque depende de qué están ustedes buscando y qué ustedes desean adquirir, ¿ok? Pero eso sí, la 90-4 definitivamente no es una mala compra a pesar de su precio. Yo creo que por su precio es un equipo muy, muy bueno y muy recomendable. Si lo puedes adquirir entre los 30 a 50 dólares, definitivamente es un equipo que solito se va a pagar, porque es un equipo que tiene buen rendimiento, tiene buena potencia, tiene buen sonido, un buen sistema de palanca, buena ergonomía, excelente autonomía. Nos viene con su estación de carga. Posiblemente no sientas que en mano tienes un equipo premium ni tienes el mejor equipo, que por cierto tiene ese sistema de fácil limpieza y mantenimiento, pues hace el trabajo. Te vas a sentir bien cómodo realizando tu desvanecido, te vas a sentir muy cómodo quitando peso, porque la potencia en este equipo es muy, pero muy buena. Pero si estás buscando un poco más, algo más innovador, algo más premium, algo más cómodo, con un sonido más relajante, que sientas que tienes una máquina de calidad en tus manos, definitivamente la 880C es un poco mejor, es una mejor opción, porque ya estamos hablando de un equipo más premium, con estándares un poco más altos. Tienes 40 dólares, no estás indeciso, ahorra un poco más y de repente cómprate algo mejor como este equipo, por sus materiales y por su rendimiento. Y acá tenemos un motor de mucha más vida útil. Así que mi gente, al final dependerá de qué estás buscando como barbero, qué quieres adquirir. Eres principiante. Si eres principiante, yo te puedo recomendar ambos equipos, porque tienen un motor bastante bueno, un motor bastante estable, pero yo te recomendaría más el 880C porque es más silencioso, es un sonido que no te va a molestar, tiene buen sistema de palanca, es más cómodo. Si no tienes tanto presupuesto, definitivamente el 90-4 también es buena opción, claro que sí. Así que les dejo a ustedes esa decisión, y déjenme en los comentarios cuál ustedes piensan que de estos equipos es
el mejor y cuáles ustedes adquirirían. Y si ustedes tienen alguno de estos, cuéntenme un poco de su experiencia. De igual manera, lo voy a estar dejando el link de compra en la descripción y nos vemos en una próxima.